Listo, muchachos. Entonces, listo. Entonces, volviendo como a entrar en materia, en el tema que íbamos. Entonces, estamos en un tema de sanidad vegetal. Dentro de la sanidad vegetal, entonces dijimos que la idea era llevar a un equilibrio el cultivo, ¿cierto? Y dentro de llevar un equilibrio, era llevarlo a un equilibrio para que se activaran un montón de procesos que se daban normalmente en un ecosistema. Como alternativas, pues tenemos varias alternativas, el cual usar o no depende del contexto donde estemos parados y lo que queramos lograr, pues como con el cultivo. Pero vimos que uno de los factores claves, pues era la biodiversidad. Entonces, utilizamos esta biodiversidad para empezar a hablar de uno de los factores que causa mermas en los rendimientos y que eran las mal llamadas malas hierbas. Entonces, así como digamos que estas advences espontáneas que nacen en los cultivos me pueden presentar un mal, pues también vimos que nos pueden presentar un bien y pueden ser la clave para llevar el sistema al equilibrio y para no tener que reventarnos tanto la cabeza en cuestión de plagas, enfermedades y fisiopatías, ¿cierto? De todas maneras, bueno, miramos que se podían ubicar pues en las calles, que se podían ubicar pues como alrededor de los cultivos. Y hablamos que de todas maneras la ubicación y qué plantas iba a partir desde el conocimiento de esas plantas, ¿cierto? De cómo se comportan, de cómo se reproducen, de cuál es su porte, de cómo se comporta su raíz, porque si no, sí nos pueden representar un problema dentro del cultivo. Entonces hablamos que, o sea, lo más importante es planear hacia dónde van esas plantas, dónde las puedo ubicar y qué beneficios pues espero de esas plantas. Entonces empezamos con un tema de, bueno, en las calles del cultivo, entonces ubico aquellas plantas que tienen unas raíces más bien nobles, que no me van a competir, que tienen un porte que me permiten pues seguir haciendo mis labores, que no tienen espinas, que no me generan tallos, pues como para que no me vayan como a impedir hacer las labores normales. Y ya en la que es como la parte de los bordes, entonces dijimos en los bordes vamos a ubicar aquellas plantas que son un poquito más agresivas, que son más competitivas, que, eso es una escama, Luis, ahorita me acuerdo, que son más competitivas, que me pueden generar raíces que me generen competencia, pero que de todas maneras tienen ciertas características, pues por las que yo las quiero tener dentro del cultivo. Pero entonces no las pongo en las calles del cultivo para que no me represente un problema como tal. Hablamos como en todo lo que hemos hablado en agricultura ecológica, ¿cierto? Es cambiar el chip, cambiar un poquito la mentalidad y cambiar formas de pensar. Entonces, una forma de pensar es que todo lo que me salga acá me va a hacer un mal, que todo lo que no sea mi cultivo de interés me va a competir, ¿cierto? Cuando no todo es así como tal. Y cambiar esa visión de belleza, ¿cierto? De belleza que tenemos de los cultivos. Que siempre queremos ver los cultivos como un patio y que solo se nos vea la plantica de interés. Entonces, digamos que en esa visión de belleza es que hemos desequilibrado el agroecosistema también. Aquí veíamos la importancia también en los manejos, ¿cierto? De conocer qué planta estoy controlando y cómo la voy a controlar, porque, por ejemplo, veíamos una planta que se reproduce cada que yo la corto, y que aquí la están controlando con una guadaña. Entonces, al guadañar, lo que hacían era como sembrar mal la planta. Y este era un quicuyo que compite muy fuerte con las raíces. Entonces, lo que está haciendo es descompensar al árbol. O sea, ese sí, le está quitando nutrientes y le está quitando pues temas como de agua. Veíamos que el predominio de esas plantas agresivas lo causábamos nosotros entonces con la forma con la que controlábamos. Entonces, por ejemplo, cuando hacíamos aplicaciones indiscriminadas de herbicidas, pues obviamente matábamos un montón de plantas, un montón de especies,
pero quedaban aquellas que eran más agresivas y aquellas que eran más competitivas. Y ahí es donde se viene todo ese tema de supermalezas, ¿cierto? Entonces ellas de todas maneras van a empezar a competir muy duro con el espacio. Y bueno, empezamos a ver pues como algunas bondades, algunas diferencias que podríamos tener en cuenta, algunos ejemplos, ¿cierto? Pero siempre hablando de que las plantas que van a ser parte de mi cobertura parten pues de lo que yo tengo en el medio, ¿cierto? Que estén adaptadas a mi medio como tal. Veíamos este cabellito como refugio o como casa de las mantis, por ejemplo, muy depredadoras de otros insectos. Veíamos esta dormidera como una planta leguminosa, entonces que ayuda a la parte de fertilización del cultivo y que por sus flores atraía mucha fauna, ¿cierto? Veíamos la parte, por ejemplo, de esta hierba mora. Entonces, esta hierba mora lo que hacía es que este Monalonium, que es un insecto que va y chupa el aguacate, entonces ya no prefería tanto el aguacate, sino que se se entretenieran los frutos de esta hierba mora, entonces así no había pues ataques al aguacate. Y bueno, y así fuimos viendo varias planticas, mucho aporte de materia orgánica, muy atrayente para abejas. Y llegamos al tema de los pastos. Entonces dijimos que los pastos sí tendían a ser mucho más competitivos, pero digamos que por la gran cantidad de flores también tienen como una fauna benéfica asociada que es muy interesante. Entonces sí debemos buscarles como el lugar donde lo queremos poner y donde se pueden poner. Bueno, hablamos del manejo de ciertas coberturas, hay ciertas coberturas que pueden ser nobles, pero si no las manejamos bien se pueden volver en invasivas. Entonces veíamos, por ejemplo, esta siempre viva, que cada que la fraccionamos ella crece y crece más, o esta mostaza que produce demasiada semilla. Entonces si la tengo en un lugar donde no tengo nada más, tengo el resto del suelo pelado, pues ella me va a coger todo el suelo como tal. Era importante crear competencia. Este es el error más grande dentro de la agricultura ecológica, a mi parecer, que nos encontramos una planta que nos sirva, nos encanta y vemos todos los beneficios, pero entonces nos vamos con todas las calles del cultivo con esa sola planta. Entonces, digamos que ahí pues no tenemos los beneficios de la biodiversidad, es como si creáramos otro monocultivo, ¿cierto? Y empezamos a tener problemas de plagas, por ejemplo, también dentro de la cobertura. Entonces, la idea es siempre mantener competencia de plantas y competencia de insectos, ¿cierto? Activar las cadenas tróficas. Cuando nosotros manejamos diversidad de plantas, dejamos de tener monocultivos. Ya esto no es un monocultivo de aguacate. ¿Por qué no es un monocultivo? Porque está dentro de una matriz totalmente diversa. Y con esa diversidad, entonces ya sabemos que hay un montón, pues, como de otros beneficios que se empiezan a mover. Bueno, veíamos que no solo era una cuestión de polinizadores, no es solo una cuestión de activar procesos, que todo esto va a tener repercusión en los costos de producción. Entonces, digamos que se convierten en alternativas que pueden hacer más rentable un proyecto productivo, pues como tal. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, yo creo que a grandes rasgos era como esa partecita. Y creo que ya íbamos a empezar con esta parte, ¿cierto? Que íbamos a empezar como con la parte de plagas. ¿Me confirman, por favor, si acá íbamos o si íbamos más atrás o más adelante? Íbamos acá. Profe, sí, vamos a comenzar con esta diapositiva. Listo, muchas gracias, señorita. Entonces, bueno, muchachos, entonces cuando estábamos hablando de qué es lo que afecta a los rendimientos del cultivo, ¿cierto? Entonces ya hablamos de las mal llamadas malahierbas y seguimos hablando que el otro factor que me puede afectar como de manera negativa, pues son las plagas. Entonces cuando hablamos de plagas, hablamos de un organismo que sube sus poblaciones,
pero además de que sube sus poblaciones, al subir sus poblaciones afecta un interés humano, ¿cierto? En este caso, un interés de producción humana. Y la otra parte importante es convergencia en tiempo y espacio con el cultivo en cierto estado fenológico. ¿Esto qué quiere decir? Es como si estas altas poblaciones se juntaran en un estado en que la planta está susceptible a ser atacada. ¿Cómo así que es susceptible a ser atacada? Entonces, digamos que las plantas van a tener como diferentes etapas de desarrollo, que es lo que se conoce como la fenología de las plantas. Entonces, tienen una etapa en la que están creciendo, ¿cierto? Y están produciendo hojas y tienen todos los rebrotes. Tienen una etapa en la que están produciendo flores y tienen una etapa en la que están produciendo frutos, ¿cierto? Y así entonces se van moviendo como las diferentes etapas. No toda alta población ataca en el mismo estado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo tema de ácaro, cierto ácaro, pero ese ácaro me afecta es cuando el cultivo está en fruta, ¿cierto? Entonces, en ese momento, tener altas poblaciones de ese ácaro que afecta a la fruta, entonces se vuelve una plaga. Pero si yo no tengo mi cultivo en un estado de fructificación, pues posiblemente para mí no represente un problema. Lo mismo con los que atacan flor o lo mismo los comedores de follaje. Entonces, otro ejemplo, el tema, por ejemplo, de los caracoles o el tema de las arrieras, que son comedores muy voraces de plantas. Es diferente el ataque que tiene, por ejemplo, una arriera cuando yo acabé de plantar o un caracol cuando yo acabé de plantar mis planticas, ¿cierto? Y están chiquiticas, entonces llegaron y se la comieron todas y pues me pueden hasta matar la planta. Pero es diferente de pronto cuando yo ya tengo son árboles grandes, entonces tengo el mismo ataque, pero resulta que en el ataque solo me comieron un pedazo de una rama. Entonces digamos que los efectos y la afectación sobre el interés humano pues es diferente. Entonces a eso es lo que me refiero cuando les digo, debe haber convergencia en tiempo y espacio con un estado fenológico del cultivo susceptible. ¿Esa partecita se entendió o tienen alguna duda ahí? Listo. Entonces, cuando hablamos de plagas, entonces hablamos de diferentes como tipos de fauna, ¿cierto? Entonces hablamos de insectos, hablamos de arácnidos, ¿cierto? O ácaros, hablamos de moluscos, hablamos de nematos, entonces digamos que cogen muchos organismos. Y lo mismo cuando hablábamos de fauna auxiliar. Entonces cuando acá, esperen que se me pierde. Entonces, por ejemplo, cuando acá decíamos que íbamos a llevar el cultivo al equilibrio, que íbamos a utilizar diferentes plantas y que esas diferentes plantas me iban a traer una fauna auxiliar, resulta que esa fauna auxiliar, pues no solo estamos hablando de insectos, estamos hablando de insectos, estamos hablando de arácnidos, estamos hablando de nematos y demás organismos que me van a actuar como controladores de una fauna que estoy considerando como nociva como tal. Entonces, primeramente vamos a empezar a ver generalidades de los insectos. ¿Por qué de los insectos? Porque son pues de los que más encontramos. Y después nos vamos a ir moviendo por moluscos, por nematos, ¿cierto? Y algunas como generalidades en la parte de control y de reconocimiento. Entonces, como característica general, para yo saber que estoy trabajando con un insecto, muchas veces utilizamos un insecticida para algo que es un arácnido, ¿cierto? Que puede ser un ácaro o una acaricida para algo que es un insecto. Entonces puede que no tengamos pues como la misma acción, ¿cierto? O no tengamos pues como repercusiones. Para yo reconocer cuando estoy trabajando con un insecto, él tiene unas características básicas en su composición, ¿cierto? ¿Cuáles son sus características básicas? Tiene antenas, un par de antenas, ¿cierto? Tiene dos pares de alas,
siempre tienen 2 pares de alas. Muchas veces los que vemos sin alas son los estados inmaduros, ¿cierto? Pero ya cuando él crece, cuando es un adulto, tiene 2 pares de alas. El cuerpo está dividido en 3 partes, tiene cabeza, tiene tórax y tiene abdomen. Y tiene 3 pares de patas, ¿cierto? Tiene 3 pares de patas. Entonces, por ejemplo, cuando vemos los ácaros y nos encontramos que los ácaros tienen 8 patas, entonces ya ahí nos damos cuenta, venga, el ácaro no es un insecto, es más del grupo de los arácnidos como tal, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que estas son las características principales de un insecto como tal. ¿Dudas ahí? ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Listo. Entonces, digamos, yo ya sé que no tengo es un arácnido, no tengo un molusco, sino que tengo un insecto. La otra es que los insectos tienen ciertas divisiones en unos órdenes grandes, ¿cierto? Son como los que cogen toda esa cantidad de insectos. Esos órdenes grandes también es importante irlos reconociendo, porque si yo reconozco el orden más grande, es mucho más fácil buscar información sobre ese insecto como tal. Entonces, órdenes más grandes como qué. Entonces, los ortópteros están todos los grillos, ¿cierto? Todas las especies de grillos. Y cuando uno empieza a buscar características de los ortópteros, entonces te dicen, vea, el hábito alimenticio de los ortópteros por lo general es que comen de todo, ¿cierto? Comen vegetales y semillas de manera preferente, tienen un aparato bucal masticador y hay veces se pueden comportar como carroñeros. Entonces, cuando te dicen que pueden comportar como carroñeros, entonces vos ya vas sabiendo, si no tiene vegetales o semillas, come material en descomposición. Y después te dicen, o se pueden comportar también como carnívoros. Si no tienen ni vegetales, ni semillas, ni materia en descomposición, entonces pueden comer, por ejemplo, insectos más pequeños. Entonces, el comportamiento alimenticio de este grillo varía mucho, o de estos grillos varía mucho dependiendo de qué es lo que tienen disponible para comer, ¿cierto? Digamos que la otra orden de insectos grandes son los odonatos, que son los que llamamos las libélulas. Son caracterizados porque tienen mandíbulas muy grandes y al tener mandíbulas muy grandes son predadores muy voraces. Entonces, por ejemplo, cuando vos encontrás libélula, ¿cierto? En tu campo de cultivo, entonces vos ya sabes que tener depredadores fuertes, ¿cierto? Moviéndose en tu campo. Pero, por ejemplo, si vos no tenés, pues no estás cultivando vegetales, sino que vos tenés es un tema de apicultura y tenés un tema de abejas, entonces ver muchas libélulas sí se puede constituir en un problema, porque son depredadores que depredan de todo y depredan lo que más haya. Si lo que más tienes son abejas, abejas se te van a comer. Está el tema de los hemípteros, es donde tenemos como todo el tema de los chinches, ¿cierto? Está el tema de los coleópteros, es donde tenemos todo el tema de los cucarrones con sus diferentes variantes. Pero entonces, por ejemplo, si yo veo algo que se me parece un cucarrón y me está atacando el frijol, entonces yo ahí digo, voy a buscar qué coleópteros atacan el frijol. Entonces, más fácil te aparecen como o sea, es una forma mucho más fácil de encontrar información. En himenópteros tenemos el tema de las abejas, tenemos el tema de las avispas, ¿cierto? En lepidópteros el tema de las mariposas, el tema de las polillas. Entonces, esas maripositas que vemos como sin mucho color, muy poco vistosas, entonces son las que llamamos polillas. Y muchas veces entonces podemos buscar lepidóptero que afecta el maíz, lepidóptero que afecta, ¿cierto? Entonces es mucho más fácil encontrar información. Y tenemos el tema de los dípteros, que es como todo este tema de moscas, de mosquitos. Entonces, así, cuando uno tiene como estos órdenes claros, es mucho más fácil encontrar y entender, ¿cierto? En la información que te están dando. Ahí vamos bien, ¿tienen alguna duda?
Entonces, digamos que en cuanto a la alimentación de los insectos, entonces hay gran variedad de dietas, hay gran variedad de hábitos, ¿cierto? Hay insectos que comen hojas de plantas terrestres, hay insectos que comen hojas de plantas acuáticas, hay insectos que comen otros insectos, ¿cierto? Hay tema de parasitoides, que el parasitoides es que viven las expensas de otro organismo y lo matan, pero cuando terminan su ciclo, entonces le van causando como una muerte lenta. Hay tema de chupadores de sangre, de mamíferos y de aves, ¿cierto? Hay aquellos que se alimentan de néctar o de polen, entonces también tenemos como toda la parte de polinizadores. Entonces, digamos que es importante empezar a diferenciar un poquito sobre pues, las diferentes formas en las que se alimentan los insectos, para uno poder mirar cuando de pronto se me puede comportar como benéfico o cuando me puede ir causando algún daño como tal. Bueno, ¿algo que decir? Listo. Entonces, dentro de los regímenes alimentarios, depende mucho del aparato bucal que el insecto tenga, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es su aparato bucal? Pero, entonces nos vamos a centrar en solo dos tipos de aparatos bucales, que va a ser el masticador y que va a ser el succionador. ¿Por qué nos centramos solo en estos dos tipos? Porque es el mayor aparato bucal que tienen aquellos que comen plantas o que comen, digamos, otros animales, entonces que se nos pueden comportar como predadores o como plagas, ¿cierto? Hay también aparatos bucales chupadores, ¿cierto? O lamedores, que son por lo general los que tienen los insectos que se comportan como polinizadores, ¿cierto? Entonces tienen esos aparatos pues para lamer el néctar de las flores, etcétera, etcétera. Entonces les decía, están los masticadores, ¿cierto? Entre los masticadores, entonces por lo general tenemos temas como de pinzas, pero hay unas que las tienen mucho más prominentes que otras. Entonces, por ejemplo, hay modificaciones en que las pinzas son demasiado grandes como tal. Digamos que tenemos entonces masticadores que van a masticar, ¿cierto? Partes accesibles de la planta, como tenemos otros que van a masticar es otros insectos, como lo hace la mantis, ella se va comiendo esos otros insectos más chiquitos que ella. Y asimismo, entonces tenemos aparatos succionadores, este palito que ven acá, este palito que ven acá, este palito que ven acá. Entonces ese es el aparato bucal succionador, entonces hace las veces como de un pitillo, ¿cierto? Entonces lo que hacen es que chupan, pero entonces, ¿qué es lo que extraen? Pueden ser contenidos de la planta, ¿cierto? Que encontramos aquellos, aquí cuando dice fitófago, es que se alimenta de plantas, entonces ellos se absorben los contenidos celulares o absorben savia de las plantas, o aquellos que absorben contenidos de animales. Entonces, por ejemplo, tenemos este chinche, ahí aquí si usted lee en la descripción, entonces dice zoofaga, entonces cuando te dicen zoofaga es que se alimenta de animales, entonces lo que hace es que succiona la hemolinfa. ¿Qué es la hemolinfa? Es como la sangre de los insectos, ¿cierto? Por ejemplo, este se puede comportar como controlador biológico o como depredador, pero también se puede comportar como plaga. Por ejemplo, si mi tema es un tema de abejas angelitas, yo lo he visto que se paran las bocas de los nidos de las angelitas y cada que sale una la coge, succiona y espera que salga la otra y así se siente y son los cadáveres por todas partes de abejas angelitas. Entonces, bueno, entonces sí depende también mucho quién me hace el bien según pues como mi interés como tal. Profesora, Mm, disculpe, ¿cómo es que dijo que era la sangre de los insectos? Se llama hemolinfa. Ah, bueno, gracias. Listo. Em, ¿Qué más les cuento? Profe, Sí. entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, el de la mariposa? Sería como chupadora, pero siendo oruga sería también desde masticador, ¿no? Pues, o no sé. Tenés toda la razón.
Cuando es adulta, por lo general tienen estas espirotrompas, que son chupadores, ¿cierto? Van como comiendo néctar. Cuando son orugas, tienen un aparato bucal masticador. Entonces, dentro de este masticador puede ser que me mastiquen toda la hoja, ¿cierto? O que tengan aparatos bucales masticadores más chiquitos como este, y lo que hacen es que no mastican toda la hoja, sino que la mariposa llega, pone los huevitos, la hoja tiene varias capas, ¿cierto? Y se comen solo una de las capas, entonces van formando estas galerías. Entonces se comen el mesófilo, es el mesófilo, sí, el mesófilo de la hoja, que es la segunda capita. Entonces sí, tenés razón, o sea, ellas cuando hacen su proceso de transformación se les transforma hasta el aparato bucal. Como oruga tienden a ser masticadoras, ya como adultos tienden a tener un aparato bucal chupador o lamedor. Pero entonces sería como, al principio sería como un depredador y ya después que... Al principio se puede comportar, depende de lo que esté comiendo. Por lo general, los lepidópteros tienden a ser herbívoros. Entonces, al tender a ser herbívoros, no tengo en la cabeza un lepidóptero depredador, pero pueden existir. Ustedes saben que la diversidad pues va más allá de nuestro conocimiento, ¿cierto? Pero entonces los que tengo en la cabeza pues se comportan es como herbívoros. Entonces comen hoja, entonces por lo general nosotros los vemos como plagas. Pero ya en esta parte son polinizadores, entonces ya pasa a ser un insecto benéfico como tal. Entonces acá se comporta como polinizador, acá de pronto sí se me puede comportar como fitófago o como herbívoro, ¿cierto? Muchos de los lepidópteros que tenemos en los cultivos se nos pueden presentar como una plaga en ese estado como tal. Ahí te quedó como más clarita. Sí, profe, gracias. Listo. ¿Qué más les cuento acá? Bueno, ya. Entonces, chupadores, masticadores, succionadores, masticadores, y entre los masticadores de plantas o de insectos, ¿cierto? Y lo mismo acá de plantas o de insectos. Cuando empezamos a ver, entonces nosotros decimos, bueno, entonces yo quiero reconocer primero quiénes me pueden causar un problema, ¿cierto? Y los que se me van a causar un problema, entonces por lo general le pongo el ojo a los que se me alimentan de plantas. Entonces cuando voy, si tenemos cultivos, si tuviera un tema de abejas, entonces le pondría el ojo a los que se alimentan de otros insectos, ¿cierto? Cuando entonces voy a mirar los insectos que se me alimentan de plantas, entonces encuentro que tengo otra clasificación. Entonces, esta clasificación también se da según lo que comen. Entonces, en esta clasificación me dicen, vean, hay unos que se llaman monofitófagos y esto lo que hacen es que se alimentan solo de una especie vegetal. Entonces, si ellos se reproducen o se alimentan del algodón, por ejemplo, la oruga de la hoja del algodonero, que es de esta Alabama, solo está si está el algodón. Si el algodón se muere, si el algodón lo cambia, si alguna cosa, ya no es capaz de reproducirse. Entonces, acá hay una de las razones por lo cual nosotros empezamos a hablar, venga, no cree grandes extensiones de monocultivo, métale otra planta, ¿cierto? Entonces, al meterle otra planta, usted empieza a confundir, ¿cierto? No le pone como todo el plato de la mesa servida, sino que le pone ciertos obstáculos para que ese que solo se alimenta de algodón, pues se expanda como él quiera. Hay otros que son los oligofitófagos, que tienen un rango de hospedantes mucho más grande y coge toda una familia. Entonces, cuando hablamos de coge toda una familia, entonces me dicen, vea, ojo que esa le gustan las familias de las fabáceas. Entonces, cuando empezamos a hablar de las fabáceas, entonces hablamos de frijol, hablamos de un piñón de oreja, hablamos de unas arvejas, ¿cierto? Entonces empiezan a coger un rango mucho más amplio de una misma familia. O no, le gustan son las solanáceas. Entonces hablamos de uchuva, entonces hablamos de papa, entonces hablamos de tomate, ¿cierto? Entonces coge un montón de plantas que aunque no son la misma planta,
se ven diferentes, ¿cierto? Tienen hábitos de crecimiento diferentes, resulta que son la misma familia. Y al ser la misma familia, ella tiene la capacidad, ¿cierto? El insecto tiene la capacidad de reproducirse en todos los familiares. De estos hábitos de crecimiento es que sale el cuento que nosotros tenemos que asociar, ¿cierto? Plantas de diferentes especies y de diferentes familias, o que tenemos que rotar plantas de diferentes especies y de diferentes familias. ¿Para qué? Para romper los ciclos de estas plagas como tal. ¿Esa partecita quedó clara o hay algo ahí que no se entendió? Listo. Y Profe, sí, adelante. profe, ese concepto final que dijiste de combinar especies, eso no, pues, me quedó como un poquito enredado, Entonces, por porque ejemplo, yo entendía, discúlpame, profe, sí, yo adelante. entendía pues que eso se puede hacer en plantas, pero en insectos no tenía ni idea. No, pero yo estoy hablando de plantas, de combinar plantas de diferentes especies o de diferentes familias para usted como que romper con el hábito alimenticio que él tiene. Venga, yo te Ah, explico. ya. O sea, él se me alimenta de diferentes plantas de la misma familia, ¿cierto? Entonces, cuando yo te hablo de combinar diferentes especies y diferentes plantas, es combinar diferentes especies y plantas y diferentes especies y familias de plantas para que él rompa, o sea, no tenga como de qué alimentarse tan fácil. Ahí de pronto ya te la cogiste. Sí, sí, profe, muchas gracias. Listo. Y tenemos, Profe, se puede hacer adelante, ¿con qué? profe, se puede hacer con el método manual, pues con el que aprendimos de cruzar los pólenes. ¿De cruzar qué, perdón? El polen de las Eh, diferentes floraciones de las plantas, pues como para cruzar plantas. Si yo quiero cruzar una planta que tenga casa en floración, puedo hacerlo manual, como pues. bueno, ahí hay dos cositas diferentes, ¿cierto? Cuando yo les hablo de asocio de plantas, por ejemplo, es que usted me siembre un frijol y un maíz, ¿cierto? Diferentes familias y diferentes especies. Entonces, ese es el asocio de plantas. O cuando les hablo de rotación de cultivos, es que, por ejemplo, usted tuvo ese cultivo en tomate, ¿cierto? Después lo quitó, después siembra uno de maíz. Entonces, diferentes especies y diferentes familias. Ya lo otro que me preguntas ya es el tema de híbridos, que uno los hace, por ejemplo, para tener plantas con ciertas características genéticas. ¿Que se puede hacer manual? Sí, también se puede hacer manual. Pero en este tema que les estoy diciendo es combinar dentro del cultivo, o sea, como sembrar diferentes. No sé si de pronto ahí se les va quedando como más claro. Ah, sí, claro, profe, sí, claro que sí. ¿Listo? Me había confundido, pero no, ya me quedó muy claro. Gracias. Listo. Profe, Sí, adelante. pues yo me pregunto, de pronto cuando uno tiene una diversidad de cultivos, eso también no puede ayudar a que vengan otros tipos de insectos. Pues no solamente un insecto que esté allí, sino que por tener otra especie vegetal puede llamar más la atención de otros insectos. Pues más Ujú. diversidad. No. Sí, a medida que usted tenga más diversidad, lo que está causando es esto. A ver si yo tenía la Ah, bueno, mayor placa. competencias de insectos. Entonces, cuando yo te digo más diversidad, más competencia de insectos, sí. ¿Por qué? Porque te va a traer mucha más variedad de insectos también. Entonces, sí, entre más diversidad de plantas, por ejemplo, tengas, más diversidad de insectos vas a tener. Entonces, lo que hacen ellos es que regulan las poblaciones entre ellos, porque se compiten más por recursos. Ah, ok, listo, profe, gracias. ¿Listo? Y tenemos
Entonces, sí, digamos que parte importante acá es la diversidad, ¿cierto? Diferentes especies, diferentes familias de plantas para que ellos no se vean favorecidos en su hábito alimenticio. Además que, como decía el compañero, me van a llegar otros insectos diferentes también, ¿cierto? Y resulta que hay unos insectos que son polifitófagos, es decir, él se alimenta de lo que haya, independiente la especie, independiente la familia, él se va a comer esa planta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un problema identificado con un tipo de insecto de estos, un asocio o un relevo de cultivos no me va a servir porque él se come el que sea. Acá digamos que como que la acción a tomar sería favorecer el depredador de este insecto, ¿cierto? Que están los depredadores de este insecto para que le vayan regulando las poblaciones. ¿Tienen de pronto algún otro comentario sobre esta parte? ¿Si se entendió bien? Listo. Entonces, dentro de estos insectos que consumen plantas, ¿cierto? Son donde generalmente nosotros hablamos de aquellos que nos causan daños. Pero resulta que no todos los insectos que se alimentan de plantas nos causan daños, porque dentro de esa denominación, ¿cierto?, de fitófagos que se alimentan de plantas, también tenemos a los polinizadores, que antes la planta genera sustancias para que se alimenten de ella y para que vayan visitando planta a planta y nos hagan esa labor de polinización. Listo. Entonces, acabamos de ver por un lado a grandes rasgos lo más importante de estos insectos que se alimentan de plantas. Ahora, también tenemos unos insectos que se van a alimentar de otros organismos o de otros animales, ¿cierto? Y muchas veces estos son los que nosotros llamamos predadores y que los necesitamos dentro de nuestros cultivos para que como que nos diezmen ciertas poblaciones, ¿cierto? Dentro de estos predadores hay todos los tipos de aparatos bucales. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un aparato bucal succionador y vea que lo que hizo es un chinche y se está alimentando de una abeja, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos el masticador, hablamos de las libélulas pues totalmente depredadoras y tenemos este otro sistema que son los parasitoides. Entonces, digamos que dentro de los parasitoides, entonces tenemos, para nosotros clasificarlos como parasitoides, pues tenemos diferentes cositas. Uno, que solo los estados juveniles son parasitoides. ¿Cómo así? Esta avispa ya es una avispa adulta. El que se está comportando como parásito es una larva que ella puso. Ella aquí le puso un huevo a este organismo, esto es una diaforina. Le puso un huevo y crece la larva. Esa larva es la que se empieza a comer esa diaforina por dentro. Entonces, la que se está transformando como parasitoide, la que se está comportando como parasitoide, es la larva. Entonces, ahí cuando dicen estados juveniles. Y los adultos son de vida libre. ¿Qué quiere decir? Esa larva está condicionada a esta diaforina, el adulto no. El adulto está volando, está por ahí, ¿cierto? No está pegado a esa diaforina como tal. Una vez la larva complete su ciclo, ¿cierto? Dentro de esta diaforina la mata. Entonces, ahí es que hablamos que les causan una muerte lenta, ¿cierto? No los pueden matar de una porque se quedan sin la fuente de alimento como tal. Necesita un solo hospedador para completar su ciclo. Entonces, cada larva va a utilizar solo una diaforina. Si aquí de pronto esta parásita de otra larva diferente, pero ella completa su ciclo dentro de un solo organismo. Y el parasitoide siempre es más chiquito. Entonces, digamos que esta larva es mucho más chiquita que la diaforina que se está comiendo. Esto, por ejemplo, es una imagen muy ampliada. Esta diaforina es de mucho más chiquita que una escama, ¿cierto? Es mucho más chiquitica que una escama y pues esta avispita sí es prácticamente un punto como tal. Aquí vemos, por ejemplo, una avispita parasitando también una larva o una avispita parasitando un huevo como tal.
Entonces, los parasitoides pues, se constituyen como en una parte muy importante pues dentro de esa regulación que hay dentro del ecosistema. Y también entonces encontramos estos predadores. ¿Qué características tienen estos predadores? Que cazan su presa, pero necesitan más para su alimentación. Entonces, esta mariquita come este pulgón, pero este, ¿cierto? Entonces, digamos que para completar su ciclo, ¿cierto? Para estar bien, ella está comiendo muchos de esos pulgones, no en uno solo. Son de mayor tamaño que la presa, por lo general son mucho más grandes y son siempre individuos de vida libre. ¿Qué quiere decir? Esta mariquita no está pegada a este pulgón. Ella lo come y se va para otro lado y vuela y todo, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces, digamos que dentro de estos organismos que son controladores, encontramos parasitoides y encontramos predadores como tal. ¿Tienen de pronto alguna pregunta acá? Entonces, vimos los que se alimentaban de plantas y vimos los que se nos pueden comportar como plagas como tal. Dentro de estos que se alimentan de plantas, entonces yo tengo dos tipos de daños. Un daño que es directo, o sea, ellos llegaron y me masticaron la hoja, ¿cierto? Me hicieron una galería en la raíz, se me comieron parte del mesófilo de la hoja, se me barrenaron todo un tallo, ¿cierto? Se comieron toda la parte central de un tallo. Se me llevan pedazos de la hoja. Entonces, ese daño es directo, ¿cierto? Ellos lo causan como en su hábito alimenticio, con sus mandíbulas o con su aparato succionador, ¿cierto? Pero hay otros tipos de daño que tienden a ser indirectos. Dentro de esos otros tipos de daños indirectos, entonces encontramos lo que es la toxemia y encontramos lo que es la vección. Entonces, cuando hablamos de toxemia, es que estos insectos chupadores, por lo general, chupadores pero de plantas, ¿cierto? Estos insectos, un tema de un pulgón, entonces ellos tienen el hábito de que a medida que se van alimentando, también le introducen a los tejidos vegetales ciertas sustancias tóxicas. ¿Para qué le introducen esas sustancias? De pronto para ablandar el tejido, hay veces para que sea más digerible ese tejido, etcétera, etcétera. En todo caso, es que ellos introducen unas sustancias tóxicas y esas sustancias tóxicas entonces causan alteraciones en el crecimiento, causan que estos tejidos, por ejemplo, paren el crecimiento o que se malformen, o cuando uno ve esos tejidos así completamente encrespados. Entonces lo que está pasando es que le están inyectando como una sustancia tóxica. Y está el tema de la avección. Entonces en la avección no es que le inyecten una sustancia tóxica, sino que tienen un microorganismo que son capaces de transmitir en ese proceso de alimentarse. Entonces, cuando hablamos de un microorganismo, entonces estamos hablando de que le introducen un virus o que le introducen una bacteria o que le introducen un hongo. Entonces es lo mismo cuando nosotros hablamos pues del dengue, que hay un mosquito que transmite el dengue, pero entonces resulta que el mosquito nos pica y nos puede transmitir otro microorganismo. No recuerdo si el dengue es como un virus, si no me corrigen. Entonces me transmite como el virus, ¿cierto? El dengue como tal. Entonces así también funcionan las plantas, entonces son capaces de transmitir una enfermedad. Hay diferentes agentes vectores, entonces son muy importantes los insectos, pero también los ácaros son vectores de enfermedad o los nematodos pueden ser vectores de enfermedad. Entonces, digamos que aquí toman mucha importancia esos vectores, pues por ser los que diseminan o los que riegan la enfermedad. Entonces, cada que están pasando una planta, comen, le dejan el microorganismo, pues el virus o la bacteria, y así lo van pasando de planta a planta como tal. A diferencia de esta toxemia, cuando yo acá controlo el pulgón, controlo esas toxinas que le están entrando a la planta, ¿cierto? Entonces ya para como ese problema de malformaciones. En la vección, yo controlo el insecto vector, pero
ya me toca entrar a tratar la enfermedad, ¿cierto? Si me pegó un virus, entonces a tratar el virus, si me pegó un hongo, a tratar el hongo, o si me pegó una bacteria, pues a tratar como la bacteria como tal. ¿Tienen alguna pregunta acá? ¿Esta quedó clara? Listo, entonces hablamos de unos daños directos, pero unos daños indirectos que también hay que ponerles pues como cuidado. Entonces ya empezamos a hablar, bueno, pero entonces ¿yo qué hago? ¿Cierto? ¿Qué alternativas de manejo tengo? Entonces dentro de las alternativas de manejo, entonces por ejemplo, vemos la primera que es asociar o rotar, ¿cierto? Ciertos cultivos, unos sensibles al parásito con otros que no sean hospedantes, ¿cierto? O que sean resistentes al parásito, de modo que no pueda propagarse o perdurar en el tiempo. Entonces, ahí es donde vemos pues como los diferentes asocios. Y lo otro es utilizar las propiedades de plantas benéficas de ciertas especies que emiten como ciertas sustancias que ayudan a ese control de plagas y enfermedades. Entonces aquí les trae pues como un ejemplito, este lo saqué del INTA, que es ese instituto de Argentina. Yo les he traído pues como varios ejemplos de estudios de ellos porque tienen pues las cositas como muy bien documentadas. Entonces, por ejemplo, te decían, vea, hemos visto que cuando se asocia cilantro con tomate, hay un control de la mosca blanca. Al parecer, el cilantro es reservorio, es caza, ¿cierto? O atrae toda la parte de coccinélidos. Entonces, los coccinélidos son depredadores de la mosca blanca. También nos dice, vean, hay un tema de albahaca con tomate y al hacer el asocio de estos dos, resulta que la albahaca tiene un control sobre las moscas y los mosquitos. Y ella es como atrayente, ¿cierto? Entonces nos empiezan a mencionar todos los depredadores que puede atraer. Entonces nos dicen parásitos de minadores, o sea que nos va a traer ciertos insectos que parasitan estas larvas como tal. Nos dice, es reservorio de Orius. Entonces, este Orius es un hemíptero con un aparato bucal masticador chupador, ¿cierto? Y tiene mucho control sobre otros insectos como tal. Y así por el estilo. Entonces nos dicen, vea, la caléndula con las hortalizas resulta que te cuida el cultivo de pulgones, de chinches y gusanos. ¿Por qué? Porque con la caléndula vienen toda la parte de los sírfidos. Entonces los sírfidos son, por ejemplo, las larvas de unas avispas y son completamente voraces, ¿cierto? Son muy depredadores. Vienen parasitoides de minadores, ¿cierto? Entonces te va diciendo que te va trayendo. Por acá te dice, vean, si trabajas con hinojo, esto es un reservorio de coccinelios, ¿cierto? Si trabajas con manzanilla, entonces se te va a guardar como parasitoides de áfidos y depredadores. Entonces hay ciertos chinches y ciertos coccinelios que son depredadores. Entonces, listo. Entonces, digamos que esas asociaciones, hay asociaciones que son como muy claves, como para cuidar la planta de interés, pues de algo que me la pueda dañar como tal. No sé si ahí alguno tiene algún comentario. Entonces, ahí como ejemplos. Bueno, aquí nos muestran un ácaro, todavía no hemos visto la sección de ácaros, pero entonces aquí vamos viendo que también hay ácaros depredadores. Entonces, que por ejemplo, este tiene un aparato bucal que tiene mandíbulas y tiene un aparato bucal chupador. Entonces, con sus mandíbulas abre la presa y chupa el contenido líquido de las presas y los huevos. Tenemos las crisopas, que yo de crisopas les hablo mucho, porque es que en Antioquia tenemos un montón de crisopas. Este es el estado adulto, entonces es verdecito, chiquito, con estas alitas membranosas. Y este es el estado larval, este que vemos acá.
este que vemos acá. Entonces, por ejemplo, ella en estado larval es completamente voraz, o sea, se come todo lo que haya a su paso, y si, por ejemplo, está comiendo pulgones, se le acaban los pulgones, entonces empiezan a canibalizar entre ellas, ¿cierto? Se empiezan como a comer. Esta larvita es así, lo que uno ve en campo es como una basurita corriendo, porque ella lo que hace es que abre y se toma todo el contenido interno del insecto. Y el exoesqueleto, los insectos no tienen un esqueleto interno como nosotros, sino que la parte de afuera, por eso hay muchos que son muy crujientes, esa parte de afuera es lo que se conoce como el exoesqueleto. Entonces, ese esqueleto, ella se lo tira encima y sirve comiendo el otro y sigue comiendo el otro. Entonces, a medida que esa basurita ustedes la vean más grande, pues la muchacha comió como más, ¿cierto? Entonces se va como camuflando con los esqueletos de sus presas como tal. Entonces, bueno, esa es la crisopa, entonces este es el estado adulto. Aquí tenemos una avispita parásita de áfidos, entonces a áfidos también le llaman a los pulgones, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, una mariquita negra. Esta es más chiquita que las mariquitas normales que nosotros conocemos. Vea que dicen su tamaño máximo es de 1.5 milímetros, es completamente diminuta, pero es muy voraz también en su alimentación. Tenemos los redúvidos, entonces tema de chinches. Así como tenemos ciertos chinches que se alimentan de nuestras plantas, tenemos ciertos chinches pues, que son depredadores. Entonces, por ejemplo, hablan de que devora 200 arañas rojas. Ahí nos faltó decir, pues, en cuánto tiempo, si en su ciclo o si en un día o qué. El caso es que devora arañitas rojas y esas arañas rojas, por ejemplo, ese es un tipo es de ácaro rojo, que genera muchos problemas en los frutales. Pues yo la manejo con frutales y siempre presenta como muchos problemas. Pero entonces aquí vamos reconociendo pues quién es su depredador como por excelencia. Entonces, listo. Entonces, digamos que la primera, igual vamos a ver varias alternativas de manejo, pero una de las primeras alternativas de manejo es ese asociar, es ese rotar, es ese utilizar, ¿cierto? Los beneficios que pueden traer otras plantas como tal. Ah, bueno, las escamitas. Ahorita las miramos bien, Luis.